Bueno, que más viejito, todo bien. Bueno, entonces, vamos a ver, se puso esta vaina que tengo acá. Eh, yo creo que lo primero está muy claro, simplemente reemplacé para hallar el concepto de fuerza. Ahí en la valla, pues apliqué el concepto de presión, fuerza sobre área, cogí esta área solamente de la valla. Ahí yo lo especifico muy bien, solo cogí el área de la valla, que serían estos 8 por estos 4. Que aquí sale la multiplicación de esa área y bueno, la cogí por el 104, que es lo que salió contigo, 109 en la vaina, y ahí me sale esa fuerza. Esa fuerza, normalmente lo aplico en el centroide de la figura, entonces por eso coloco esa coordenada ahí, que es como la mitad de 8, la mitad de 8 que es 4 y la mitad de 4 que es 2. Eso es lo que pasa con la aplicación de la fuerza. Me preguntabas por qué queda negativa. Yo tengo este eje aquí, este es mi eje Z. Yo tomé este que te estoy dibujando ahora, positivo, positivo, y este para acá lo tomé negativo. Y como la fuerza va hacia allá, entonces tomé esa fuerza negativa. Vale, ahí, por ese lado no hay problema. Vamos con la segunda imagen. Planteé mi diagrama de cuerpo libre. Saqué mi diagrama de cuerpo libre, ahí lo dibujaste muy bien. Entonces yo planteé lo siguiente. eh, digamos que hubiese quedado un poquito más recto si hubiese tomado el eje Y derechito, si lo hubiese tomado así, pero bueno, no importa, de carajo. El peso de la valla también era una variable que dependía del código, pues claramente pues va hacia abajo, bueno, y va en toda la mitad de la valla, o sea, la ubiqué a cuatro pies también. La fuerza del viento, como te lo dije, va en el eje Z negativo, ¿cierto? ¿Qué más puedo decir aquí? Yo hice esta suposición, creo que fue lo más correcto, y es decir que hay una fuerza distribuida a lo largo de toda el componente A. Es decir, que no íbamos a colocar el peso solo en un punto, sino que iba a haber una fuerza distribuida y la idea era encontrar cuánto era ese peso en función de la longitud, como una fuerza distribuida. Planteé mis reacciones normal, como se supone que esta vaina está empotrada aquí, en la base, pues tú no te complicas mucho, entonces lo que haces es colocar reacciones en X, en Y, en Z y momentos en X, en Y, en Z y luego con la sumatoria de fuerzas pues te das cuenta si equivalen a algo o no. Este segundo diagrama de cuerpo libre que tienes acá es básicamente para llevar estas dos fuerzas que tengo en la valla a este punto, a ese punto. Entonces, pues entonces cuando tú sabes el concepto de estática, que si vas a llevar una fuerza a otro punto, se traslada la fuerza, pero esa fuerza la acompaña un momento. Entonces, vamos a ir con la más fácil, esta fuerza W. Esta fuerza W, mira que una fuerza que está en el eje Y, una fuerza que está en el eje y tiene un brazo de palanca en X, sino que sería esta distancia que está aquí, que eran justamente 4. Voy a apagar esto aquí un momentico para que no moleste, que era 4. Entonces, yo la llevo aquí con un momento. Este momento, mira que tiende a hacer girar la barra de esta manera. Entonces, es un momento positivo. ¿Sí o no? En el eje Z. Entonces, yo lo coloco acá. Momento Z. Negativo, negativo, porque yo tomé para acá el Z negativo. Parece jodido, pero bueno, es una cuestión de símbolos, de simbología, tú decides cómo. Yo tomé para acá el Z positivo. Entonces sí, positivo, qué pena. Ese momento ahí es positivo. Vale. Bueno, es un momento positivo ahí. Esa es la única reacción
por decirlo así, que me genera ese momento en esa fuerza W, ¿sí? Esta fuerza W me genera un momento así, positivo, en Z. Date cuenta que es en Z, es muy fácil de saber por qué es en Z, porque es una fuerza en Y por un brazo de palanca en X, entonces me tiene que dar en Z, obligatoriamente porque es un producto cruz. La fuerza en Z era un poquito más compleja, o sea, había que verla mejor, porque la fuerza en Z, con este brazo de palanca, me generaba un momento en X, aquí. Mira que esto tiende, si tú empujas esta pancarta hacia allá, ella tiende a girar de esta manera. ¿Lo ves? Eso coloqué un momento en X negativo. ¿Por qué negativo? Porque yo también tomé para acá negativo. Y también me genera un momento con respecto a este brazo de palanca, ¿cierto? Pero eso me lo tiende a hacer girar alrededor de Y. Es un torsor en Y, que es este que está aquí, y el que te dije ahorita en X es este que está acá. Vale, que ya yo explico cómo lo hay. De pronto te pueden preguntar que por qué son 6 pies, de dónde salen esos 6 pies. Entonces es muy interesante dónde salen esos 6 pies, porque son 2 pies hasta aquí, ¿sí o no? Pero acá había otra distancia que eran como 4 pies. Sí, eran 4 pies. Entonces ese brazo de palanca es todo esto. Vale. Yo luego me puse a pensar y me di cuenta que era como una pérdida de tiempo hacerlo así, pero bueno, porque yo podía llevar esta fuerza Z enseguida aquí, entonces tenía que multiplicar por los 14, si no estoy mal, 14, 16. Sí, pero bueno, se hizo y no es que esté mal. Bueno, de aquí sale todo esto, no es tan difícil que digamos. Esto fue toda la sumatoria de momentos que hice en X, en Y, que es el primero que está aquí, en Y. Nada más estaba el momento en Y que generaba el peso de la valla. No, que generaba el viento, mentira. Este es el viento. Por el brazo de palanca de 4 que te mostré ahorita, que era la mitad de la valla. Entonces, nada, en el momento, en la reacción, en este momento RMY, lo que lo llamo la reacción en la base, pues me va a dar lo mismo. El momento en X es lo que te explicaba ahorita. Vamos a volvernos el del cuento. El momento en X, ¿qué va a hacer? Este momento en X que me dio originalmente, pero date cuenta que esta fuerza del viento todavía sigue generando un momento con este brazo de palanca. Entonces va a ser este momento más esta fuerza por esta distancia, o sea, dos momentos. Y este es el momento que nos dio inicialmente, y este es el segundo momento, el que te digo. La fuerza del viento por el brazo de palanca, que el brazo de palanca es la distancia vertical del componente A. ¿Sí o no? Que son los 10 pies. Eso me da la reacción del momento la reacción del momento en X, ¿sí? Y para la reacción en Z, pues lo mismo. ¿Te acuerdas que era el peso de la valla que me da un momento así? Entonces yo tomé un momento así, ya, un momento en Z. Es el único momento que hay ahí en Z. En general todo era muy fácil, solamente para los momentos cada uno tenía su momento. Entonces, breve, sumatoria de fuerzas en X y en Y, nada del otro mundo. Lo más importante aquí era este WA, que era lo que yo te decía ahorita. Yo tengo esta componente aquí y yo tengo una fuerza distribuida a lo largo de la componente. Entonces, lo lógico sería buscar en las tablas, que es lo que te muestro después, un peso por unidad de longitud, para multiplicarlo por la longitud y que me dé solo un peso. Este me lo dan las tablas, esta era la longitud que ya tenía. Entonces, pues nada, era buscar eso. Tomar de Engineer Edge un tubo. Mira las propiedades del tubo, vamos a mostrarlo acá.
el tubo ya me daba todas las propiedades, eso era una ventaja. Y aquí me daba este pesito, mira. O sea, me decía que pesaba, el tubo me decía que pesaba, ese era, no. Dice que es ese, eso fue que 70,66 libras por pie. Eso significa PLF, libras por pie. Entonces, como son libras por pie, entonces si yo lo multiplico por los 10 pies que medía la componente en A, me iba a dar cuánto pesaba esa componente, se llaman libras, que fue lo que hice por ahí más adelante. Esa carga la puse en la mitad. Luego que la puse en la mitad, ahí sí hice la sumatoria de fuerzas en Y, que era lo que me faltaba. Yo la sumatoria de fuerzas en Y era la única que no podía hacer, que ahí donde estaba atascado. Pero ajá, luego me entró un eurekazo y no lo pude hacer. La sumatoria de fuerzas no la podía hacer porque me faltaba el peso en A. Entonces ya tenía dos incógnitas, la reacción en Y, que es la que está así vertical en la base, y el peso en A, que no lo tenía, pero bueno, lo pude hallar entrando en G-Edge. Este es el peso de A y bueno, se halla la reacción en Y. Está el peso de la valla, el peso del componente y una reacción en Y subiendo. ¿Qué es esto? Vale. Con respecto a los diagramas, pues los diagramas son muy sencillos de hacer porque apenas había una fuerza, o sea, no tenía nada del otro mundo. Date cuenta que en Y, como te dije ahora mismo, tenía el peso de la valla, entonces yo bajé el peso de la valla, voy derecho, cuando llego al componente en A, baja el componente en A, el peso del componente en A, y cuando llega la reacción en Y, sube todo eso. Este diagrama es simplificado, ese diagrama no es real. Si quisiéramos hacer un diagrama real, eso tienes que aclararlo, ojalá se lo puedas aclarar al profe, al profe Leonardo, que si quisieras hacer un diagrama real, pues entonces tendrías que bajar, vamos a poner este color, esta vaina, tendrías que bajar el peso de la valla, pero como aquí viene una fuerza distribuida, tendrías que hacer así, ¿sí o no? Y este valor aquí, ¿cuál va a ser? Este mismo, y luego sí subir. Sería lo ideal que se lo explicaras, pero bueno, por efecto de simplificación está bien, lo importante era tener como la carga crítica, pero explícaselo y es mejor. En X nos dimos cuenta que en X no había nada bacano, en X no había ninguna fuerza, entonces yo creo que yo le puse una línea ahí como para que el profesor diga, bueno, al menos lo hizo, no es que se lo olvidó. Mira, me faltó una imagen, ¿verdad? Bueno, sí, la cagué. Bueno, con los demás planos, no sé si te faltaría a ti, ¿será que no lo pusiste? No te la mandé, la del resto de carga. Igual lo demás es muy breve. Tú lo que hacías era aquí está, tú ponías Y, aquí ponías lo que ibas a graficar. Entonces si ponías FZ, buscabas en FZ, buscabas la que te daba bajando y luego te daba la que daba la reacción. O sea, era una vaina full básica porque no había más fuerza. La que tenía más fuerza era esta en Y y mira que salió un diagrama cortante muy breve. En los momentos era la misma vaina, en los momentos eh, colocabas una fuerza en Y y un momento. Entonces, por ejemplo, vamos a devolvernos aquí para que veas que no, por lo menos, este momento en Z, vamos a graficar este. El momento en Z del peso de la valla era 8036 libras por pie, vamos a colocarlo así para que te des cuenta. Entonces la reacción en Z, el momento de reacción era la misma, porque no había más nada, ¿sí o no? Entonces, como el primero va bajando, entonces yo bajaba aquí, vamos a ver el colorcito, yo bajaba aquí 8036, iba por toda la barra y cuando llegaba la reacción en la base, subía hasta 8036 y quedaba aquí en cero. No va a atacar obviamente, queda aquí en cero para cerrar el diagrama. Entonces así era con todos los diagramas, o sea, era una vaina full breve. Eh, Él lo pidió y valió un punto, entonces como que un punto ahí regalado. Aquí ya como la parte más importante, que la parte de la mecánica de sólido, era un tubo con un espesor, porque eso fue el que escogí en la página y bueno, me dio el factor de seguridad
Eh, Aquí es muy importante que sepas que, eh, joder, ¿cómo te explico aquí para que sea lo más intuitivo posible? Tú recuerdas que había un momento en Z, entonces ese momento en Z, si tú te ubicas en el diagrama de cuerpo libre, te vas a dar cuenta que va saliendo de aquí, o sea que de aquí va saliendo el momento con tu mano derecha y que aquí va entrando, porque el momento giraba hacia acá. Tu dedo pulgar debe girar hacia acá. Entonces, si tú pones tu dedo pulgar hacia allá, te vas a dar cuenta que tus dedos te van a quedar aquí, que tus dedos van a entrar aquí. Haz el intento y te vas a dar cuenta. Entonces, como el momento va saliendo de aquí, este punto de esta tensión, mira aquí lo pongo, y como va entrando aquí en B, está en compresión. Ojalá pudiera hacerte la demostración con un videito luego de mi mano, pero es muy intuitivo. Entonces, el momento en X también, como era ese momento iba hacia acá, a ver si lo recuerdas, entonces pon tu pulgar hacia allá donde yo puse la flecha, entonces te vas a dar cuenta que tus dedos quedan aquí entrando y que salen de aquí, o sea que aquí está a compresión en A, no mentira, ese momento en A, recuerda que la reacción iba hacia acá, era positivo. Entonces como era positivo aquí y estaba la tensión porque va saliendo tus dedos y aquí está compresión porque van entrando. Es como muy intuitivo, tampoco es que te vaya a joder eso mucho los cálculos. Al fin y al cabo lo que tenías que hacer era darte cuenta que aquí en el punto A está tensión, ¿cierto? Y como está tensión, el esfuerzo va a ser mc sobre I, pero tienes que sumarle la fuerza en Y, la reacción en Y, sobre el área, que también es un esfuerzo normal. Te pueden preguntar, ¿y por qué cogiste el punto A y no el punto C? Porque el punto C está con presión, entonces aquí no hubiese estado un más, sino un menos. Y como queríamos un punto crítico, teníamos que coger uno donde el esfuerzo fuese mayor, ¿vale? ¿Y por qué cogiste el esfuerzo en X y no cogiste el esfuerzo en Z? Yo creo que por aquí lo digo, si aquí lo digo, que el esfuerzo en X es lo suficientemente más grande que el de Z como para cogerlo. El de Z vale como 8000 y este vale como 100 y pico mil, entonces, o sea, vale la pena. Vale la pena coger el X y no el Z. Bueno, ya sabemos que el punto crítico es el punto A porque está a tensión en ambos lados. Pues nada más aplicar las fórmulas que seguro viste a lo largo de todo el semestre. La inercia la tenía. C es la mitad del diámetro, el diámetro eran 20, está al inicio, o sea que hay que multiplicar por 10, que no lo veo ahí. Hay que multiplicar por 10 ahí, oíste. Aquí tienes que multiplicar por 10. De pronto la imagen no se ve muy bien, pero sí tienes que multiplicar por 10. Porque te va a joder. La fuerza en Y, que era la reacción en Y, y el área esta también me la sumo, me da los 9000. Este esfuerzo último está en tablas, entonces el factor de seguridad siempre es este esfuerzo último entre el esfuerzo que te da, me da 6,43, entonces bien, tiene que ser mayor de 4, entonces estamos bien. Yo digo que se puede coger un tubo con características menores porque puedes coger un tubo más pequeño y que te acerque más a 4 el factor de seguridad, pero eso eso no más se te va a reflejar en el costo, y aquí como estamos viendo costo, entonces qué carajo. En Z, bueno, hay que ver los cortantes. Estamos viendo ahora los esfuerzos normales, hay que ver los cortantes. Recuerda que en una superficie pueden haber cortantes por torsión, que se manifiesta como TC sobre J. O sea, no, eso es una J, tu disculpa ahí la caligrafía, esta vaina es jodida, yo nunca he usado esta vaina una sola vez ahí como para joder con unos alumnos míos, pero bueno. Y hay otro tipo de cortante que es el cortante transversal, que es este que es como más difícil de hallar, que es el BQ sobre IT. ¿Cuál es la particularidad de este cortante? Que este cortante solo se halla, este cortante solo se halla si el cortante no va pasando por ese punto. Es prueba irónica. Entonces date cuenta que este cortante en Z,
que es la fuerza Z, la reacción en Z, pasa, te voy a mostrar, pasa por aquí. ¿Sí o no? Y como ese cortante en Z pasa por aquí, no genera esfuerzo cortante en A, sino que lo genera en B y lo genera en D. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué nada? Porque ahí era el punto que habíamos cogido como crítico, entonces yo digo que no hay cortante transversal en el punto A. No hay. Pero ya porque justo el cortante, la fuerza cortante, pasa por el punto A. Y ahí no se genera cortante transversal. Entonces solamente se genera cortante por torsión. El torsor es el momento en Y que habíamos hallado. ¿Cómo identificaste un torsor? Pues tienes una barra y si el momento está aquí alrededor de la barra, eso es un torsor. Breve. Entonces el momento en Y que habíamos hallado anteriormente es el torsor. J lo tienes, C, como te dije ahorita eran 10, aquí se lo pusiste, date cuenta. Y me da este momento. Aquí en adelante todo es muy breve. Como es un cortante en XY, entonces yo lo ubiqué en esta cara. Yo quise que esta cara se llamara XY. Ya, eso no, como que no tiene mucha relevancia. Y el momento como si es de tensión, recuerda que el esfuerzo normal es de tensión, yo te lo había dicho ahorita, entonces si coloco esta vaina de tensión. Este momento es positivo, entonces tiene que ir la primera línea hacia arriba y ya las demás como que la sigues, eso siempre es así, entonces si así es, la abajo tiene que ir así, la de arriba se encuentra con esta y esa se encuentra con esta. Son unas convenciones full raras, full raras. Ah, bueno, entonces mira, aquí en este año lo hice. Tú sigues las recomendaciones que sigue el libro, tú dices, no, profe, eso se hace así por convención, ya, fuera. Entonces, ¿qué hice yo ya luego? Metí esta vaina en una calculadora de círculo de Moore, no me iba a complicar la vida, y esas son las fórmulas de todo lo que pide. Pedía el máximo momento cortante, esta es su fórmula, reemplacé, no hay en X, tienes en Y, tienes estado XY, lo reemplaza, bla, 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 te da esto. Momento promedio, no tienes XY, recuerda que no lo tienes, no hay, te da esto. Esfuerzos principales, siempre es el promedio, el que hallaste aquí, más el que hallaste primero, lo suma y luego lo resta. Fuera. Eso es todo, si tienes alguna duda me avisa.